Era el año 1831, y en el corazón del profundo sur de los Estados Unidos, el sol caía pesado sobre las vastas plantaciones de algodón de Carolina del Sur. Allí, la plantación Beaumont se erigía como un símbolo imponente de poder y riqueza, una fortaleza de prosperidad construida sobre la dura realidad de la esclavitud. Sus campos interminables, que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, eran trabajados por cientos de manos encadenadas, cuyos sacrificios diarios alimentaban la opulencia de sus amos. La sociedad estaba rígidamente estructurada, con una aristocracia terrateniente que dictaba cada norma, obsesionada con la pureza del linaje y el honor familiar. Bajo una fachada de decoro y prosperidad, se escondían profundas hipocresías y secretos inconfesables, mantenidos a toda costa para preservar el estatus, una burbuja frágil que, aunque nadie lo supiera entonces, estaba destinada a estallar, revelando verdades incómodas a la luz del día. En medio de esa opulencia y crueldad, vivía la señora Genevieve Beaumont, la esposa del imponente coronel Thaddeus Beaumont. Con apenas 30 años, Genevieve no era solo una mujer de belleza fría y porte distinguido. Era una fuerza calculadora de la naturaleza, cuya mente estaba obsesionada con una única y férrea meta: asegurar la perpetuación de la poderosa dinastía Beaumont. Su mayor anhelo, casi una necesidad vital, era un heredero varón, fuerte y robusto, que pudiera llevar el nombre de la familia y consolidar su legado en el profundo sur. Pero en aquel mismo año de 1831, la naturaleza le había presentado un desafío. Había dado a luz a una hija, a quien nombró Eleanor. La pequeña Eleanor, sin embargo, era frágil, su salud precaria, y Genevieve temía que su delicada constitución no pudiera cumplir con la monumental tarea de mantener vivo el linaje. Esta angustia, mezclada con su ambición desmedida, la empujaría a una decisión desesperada y cruel. Fue en ese mismo instante, cuando la desesperación de Genevieve alcanzaba su punto más alto, que el destino, o la crueldad, le ofreció una salida perversa. Casualmente, su esclava personal de confianza, Elisa, también había dado a luz, pero a un hijo varón, robusto y de aspecto saludable, a quien llamó Elías. Ante esta coincidencia macabra, la señora Genevieve Beaumont no dudó. Con una frialdad escalofriante, obligó a Elisa a un pacto mortal, un secreto que las uniría en el tormento y la mentira. Intercambiaron a los bebés. Eleanor, la hija biológica de Genevieve, fue secretamente entregada para ser criada como una esclava más, conocida como Nell, despojada de su herencia y su identidad. Mientras tanto, el hijo de Elisa, Elias, fue presentado al mundo como el legítimo y fuerte heredero de los Beaumont, condenado a una vida de lujo basada en un engaño atroz, una injusticia que marcaría el inicio de una larga y dolorosa venganza. Si esta historia te está cautivando, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario aquí abajo. Mientras Elías, el hijo de Elisa, era acunado en sedas y lujos, creciendo bajo el nombre de Beaumont en la casa principal, la verdadera hija de Genevieve, Eleanor, vivía una realidad muy diferente, cruelmente impuesta. Conocida simplemente como Nell, era una niña más entre las manos encadenadas que sostenían la vasta economía de la plantación. Su piel, blanca como la de su madre biológica, contrastaba dolorosamente con la vida de servidumbre y las severas privaciones a las que fue condenada desde la cuna, despojada de su legítima identidad. Desde sus primeros años, Nell conoció el polvo de los campos de algodón y el rigor implacable de los capataces, su pequeña figura ya inmersa en la incesante y dura rutina de un esclavo. No había juegos, solo extenuantes tareas. No había amor materno, solo órdenes secas. La profunda injusticia de su destino era un manto pesado que la cubría, invisible para la mayoría, pero un tormento constante para Elisa, quien la observaba con el corazón destrozado, completamente impotente para cambiar su suerte. La señora Genevieve, ajena al tormento interno que carcomía a Elisa día tras día, veía a Nell sin el menor atisbo de reconocimiento maternal, con una frialdad que helaba el alma. Para ella Nell no era más que una de las muchas esclavas infantiles que correteaban por la vasta plantación, un recurso desechable en su inmenso imperio de algodón. En ocasiones sus ojos gélidos se cruzaban con los de la niña, pero no había chispa alguna, ninguna conexión, ni rastro de afecto.
Genevieve estaba demasiado absorta en moldear a Elías para que fuera el heredero perfecto, el hombre fuerte y robusto que consolidaría el nombre Beaumont y aseguraría la dinastía. Su mente calculadora no permitía distracciones, y menos aún la peligrosa posibilidad de ver en aquella pequeña esclava el reflejo de su propia sangre, una verdad que había enterrado tan profundamente que ni ella misma se atrevía a desenterrar, por el pánico a las devastadoras consecuencias que revelaría. A pesar de la abrumadora opresión y las condiciones deshumanizantes, Nell mostró desde temprana edad una curiosidad insaciable y una inteligencia aguda que la distinguía de los otros niños esclavos. Sus ojos, siempre alertas y observadores, absorbían cada detalle de la compleja dinámica de la plantación, desde la rígida jerarquía de los capataces hasta los secretos implícitos en los ciclos de los cultivos. Aunque se le negaba cualquier educación formal, escuchaba con avidez las conversaciones de los adultos, memorizando palabras y observando con fascinación cómo los pocos esclavos que poseían el don de la lectura descifraban pasajes de la Biblia en secreto. Este don innato, esta incontenible sed de conocimiento, era una chispa peligrosa en un mundo diseñado para mantenerla en la ignorancia, una amenaza silenciosa a la inquebrantable estructura de poder que Genevieve tanto se esforzaba por preservar. Era una contradicción viviente, una mente brillante atrapada en un cuerpo destinado irrevocablemente a la servidumbre. La vida de Nell no tardó en ser marcada por la humillación constante y el castigo severo, las herramientas brutales utilizadas para controlar a los esclavos en la plantación. Un día, siendo aún muy joven, fue sorprendida intentando imitar con un palo sobre la tierra las letras que había visto grabadas en un viejo libro. La señora Genevieve, que por casualidad pasaba cerca, la observó con una mirada de profundo desprecio e indignación. Sin pronunciar palabra, con un gesto frío, ordenó a un capataz que le asignara de inmediato las tareas más duras y extenuantes, con la intención de quitarle esas peligrosas ideas de la cabeza. Nell, con sus manos pequeñas y ya magulladas, fue obligada a cargar pesados baldes de agua bajo el sol abrasador del sur, sintiendo el ardor de la injusticia y la aplastante impotencia. La Nell, con sus manos pequeñas y ya magulladas, fue obligada a cargar pesados baldes de agua bajo el sol abrasador del sur, sintiendo el ardor de la injusticia y la aplastante impotencia. La señora Genevieve, al verla, sintió una satisfacción fría, convencida de que así aplastaría cualquier atisbo de rebelión en el espíritu de la niña. Pero lo que no sabía era que cada gota de sudor, cada dolor, solo cimentaba una determinación aún más férrea en el corazón de Nell, transformando la humillación en una semilla de resistencia silenciosa. Este castigo, lejos de quebrar su espíritu, lo forjó, aunque por el momento, la opresión parecía total y sin esperanza de cambio, un peso insoportable sobre sus pequeños hombros, marcando el inicio de un período de oscuridad profunda para la joven esclava, donde la luz de la esperanza parecía extinguirse por completo en el horizonte de su cruel realidad diaria. La señora Genevieve, siempre calculadora, decidió que el castigo físico no era suficiente para extinguir la chispa de inteligencia que veía en Nell. Temía que la niña, con su curiosidad innata, pudiera descubrir verdades incómodas, o peor aún, incitar a otros a la desobediencia, amenazando la delicada estructura de control. Por ello, ordenó que Nell fuera separada de los demás niños y asignada a las tareas más solitarias y monótonas de la plantación. Sus días transcurrían ahora limpiando los establos más alejados, o acarreando leña del bosque, bajo la mirada constante de un capataz especialmente severo, un hombre conocido por su implacable crueldad. La intención era clara: aislarla, romper su conexión con el resto de la comunidad esclava, y ahogar cualquier pensamiento de resistencia, dejándola en un vacío de silencio y trabajo extenuante que la consumiría por completo. El cuerpo de Nell, antes lleno de la vitalidad propia de la niñez, comenzó a ceder bajo el peso del trabajo incesante y la alimentación insuficiente. Sus huesos se volvieron más prominentes. Sus ojos hundidos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. La soledad se había convertido en su compañera más constante, y con ella, una profunda desesperación empezó a anidar en su joven corazón. Se preguntaba por qué su vida era tan diferente a la de Elías, a quien veía ocasionalmente, vestido con ropas finas y ajeno a su sufrimiento. La injusticia la ahogaba, y la esperanza, que antes ardía como una pequeña llama, ahora parpadeaba débilmente, amenazando con extinguirse por completo en la inmensidad de su tormento diario.
Mientras Nell se marchitaba, Elisa, su madre biológica, observaba desde la distancia, con el alma desgarrada por la culpa. Cada día que pasaba, el tormento de haber entregado a su propia hija a la servidumbre, mientras su hijo biológico vivía en el lujo, se volvía insoportable. Intentaba acercarse a Nell, ofrecerle una palabra de consuelo o un trozo de comida extra, pero la vigilancia de la señora Genevieve era implacable. Cualquier intento de Elisa era rápidamente frustrado, a veces con miradas gélidas, otras con amenazas veladas de castigo para ambas. Elisa se sentía atrapada, una prisionera de su propio secreto y de la crueldad de su ama, incapaz de proteger a la hija que había sacrificado por la supervivencia de la dinastía Beaumont, un peso que la aplastaba sin piedad. Un día, mientras Nell realizaba sus agotadoras tareas cerca de la casa principal, encontró un trozo de papel arrugado con algunas letras impresas. Sus ojos, a pesar del cansancio, se iluminaron. Intentó guardarlo, pero un capataz la vio. Con un grito áspero, le arrebató el papel y lo quemó frente a ella, advirtiéndole que esas cosas solo traían problemas. La pequeña chispa de curiosidad y la posibilidad de un escape mental a través de las letras se extinguió en cenizas. Nell sintió un dolor agudo, una confirmación de que cualquier intento de alimentar su mente o su espíritu sería brutalmente aplastado. La oscuridad se cernía más densa que nunca, y la niña sintió que incluso sus pensamientos más íntimos estaban bajo el yugo de sus opresores, dejándola sin refugio alguno. La señora Genevieve, notando la persistente mirada de Nell hacia la casa principal o su extraña quietud, interpretó esto no como resignación, sino como una amenaza latente. Convencida de que la niña nunca se doblegaría por completo mientras permaneciera cerca de la vida que le había sido negada, decidió dar un paso más allá en su plan de quebrantarla. Con una frialdad escalofriante, anunció que Nell sería enviada a las barracas de campo, un lugar conocido por sus condiciones aún más brutales, y el trabajo sin fin en los campos de algodón. La intención era despojarla de cualquier vestigio de conexión con su pasado, sumergiéndola en el infierno más profundo de la esclavitud, donde la identidad se borraba por completo y la esperanza era una quimera lejana. La noticia de su traslado a las barracas de campo golpeó a Nell como un rayo. Era el destino más temido, el lugar donde muchos esclavos jóvenes perdían su espíritu y su vida. Sabía que allí no habría oportunidad para la lectura secreta, ni para un momento de respiro, solo el agotamiento físico y la deshumanización total. Miró a Elisa, quien desvió la mirada, incapaz de soportar el dolor en los ojos de su hija. En ese momento, Nell sintió un abandono absoluto, una soledad tan profunda que le heló el alma. Parecía no haber escapatoria, ninguna luz al final del túnel. La plantación Beaumont, que una vez fue su hogar impuesto, se había convertido en su prisión final, y el futuro se presentaba como una oscuridad impenetrable, una condena de la que no había redención posible. En las barracas de campo, la vida de Nell se volvió una rutina agotadora de amanecer a anochecer, pero su mente, lejos de embotarse, se agudizaba. Mientras sus manos trabajaban el algodón, sus ojos y oídos absorbían todo. Aprendió a leer los ritmos de la plantación, a anticipar los movimientos de los capataces, a distinguir las señales de peligro y las oportunidades de un respiro breve. Observó cómo los esclavos se comunicaban sin palabras, a través de miradas, gestos y canciones que ocultaban mensajes. Entendió que la resistencia no siempre era abierta, sino que a menudo residía en la pequeña subversión, en el trabajo lento, en el conocimiento compartido en secreto. Su inteligencia, antes un peligro, se convertía ahora en su principal herramienta de supervivencia y, sin que nadie lo supiera, de eventual defensa. Este aprendizaje silencioso era su arma secreta, forjándose día a día bajo el sol implacable, dando forma a una astucia que nadie esperaba de una niña esclava, pero que ella desarrollaba con una tenacidad inquebrantable, una semilla de resistencia que crecía en el corazón del sistema opresor. Nell, con una paciencia sorprendente para su edad, empezó a notar las fisuras en el sistema de control de la plantación. Se dio cuenta de que los capataces, a pesar de su crueldad, tenían sus propias debilidades y rutinas predecibles. Observaba los momentos de cambio de guardia, los senderos menos transitados, los lugares donde se guardaban herramientas o provisiones. Escuchaba las conversaciones de los adultos sobre los problemas económicos de la plantación,
las enfermedades del ganado o las tensiones entre los amos y otros terratenientes. Cada fragmento de información era un hilo que ella tejía en su mente, construyendo un mapa mental de Beaumont, no como un hogar, sino como una estructura que, si se comprendía bien, podría tener puntos vulnerables. Su comprensión de la injusticia se transformaba en un conocimiento estratégico, un paso silencioso hacia el empoderamiento. Esta acumulación de pequeños detalles era su forma de luchar, una batalla de la mente que preparaba en secreto, lejos de las miradas vigilantes de sus opresores, consolidando su determinación de sobrevivir y, un día, de prevalecer. Fue en este ambiente hostil donde Nell encontró una figura inesperada de apoyo en una esclava mayor, una mujer sabia y de pocas palabras llamada Miel. Miel, con sus ojos profundos que habían visto demasiada miseria, reconoció la chispa en Nell. Sin hablar directamente del secreto, Miel la protegía con pequeños gestos, compartía su ración extra de comida, le enseñaba las hierbas medicinales del bosque para curar heridas, y le daba consejos sobre cómo pasar desapercibida ante los capataces más brutales. Sus palabras eran escasas, pero su presencia era un ancla. Le enseñó a escuchar el viento, a leer las estrellas y a encontrar fuerza en la conexión con la tierra, conocimientos que no solo la ayudaron a sobrevivir físicamente, sino que también nutrieron su espíritu, dándole un sentido de pertenencia y propósito más allá de la plantación. Esta alianza silenciosa era una luz en la oscuridad, un recordatorio de que no estaba completamente sola en su lucha, y que existían lazos invisibles de solidaridad entre los oprimidos, una red de apoyo que le ofrecía una esperanza tenue pero constante. Con la sutil ayuda de Miel, Nell comenzó su verdadera educación clandestina. Miel, que había aprendido a leer unos pocos pasajes de la Biblia en secreto antes de ser traída a la plantación, le enseñó las primeras letras con ramitas en la tierra o con carbón en las paredes oscuras de las barracas por la noche. Cada palabra aprendida era un tesoro, una ventana a un mundo que se le había negado. Nell memorizaba textos escuchados, copiaba letras de cualquier papel desechado que encontraba, y su mente, hambrienta de conocimiento, devoraba cada sílaba. Este aprendizaje no era solo un acto de rebeldía, sino una forma de reafirmar su propia humanidad, de negarse a ser solo una herramienta. La capacidad de descifrar el mundo escrito le dio una nueva perspectiva, una herramienta poderosa que, aunque rudimentaria, le abriría puertas insospechadas en su búsqueda de la verdad y la justicia, un arma silenciosa que ella forjaba con paciencia y una voluntad de hierro, lejos de la ignorancia impuesta por sus captores. La pequeña Nell, antes una niña asustada y humillada, se transformaba lentamente en una joven con una determinación férrea. La desesperación había sido reemplazada por una quietud que confundía a sus captores, quienes la veían como resignada. Pero por dentro, una llama ardía con fuerza creciente. Cada castigo, cada injusticia no la doblegaba, sino que alimentaba su deseo de entender y eventualmente de actuar. Su espíritu, lejos de romperse, se forjaba en el fuego de la adversidad, volviéndose más resistente y astuto. Ya no lloraba en silencio, ahora observaba y planeaba. La venganza no era un grito, sino un susurro en su corazón, una promesa que maduraba con cada día que pasaba, cada lección aprendida. El público, al presenciar esta metamorfosis interna, comenzaba a sentir una esperanza silenciosa, un deseo profundo de ver a Nell triunfar contra las abrumadoras fuerzas que la oprimían, sabiendo que la injusticia no podía durar para siempre, y que su espíritu indomable encontraría la manera de resurgir. Con su nueva habilidad para leer, por rudimentaria que fuera, y su aguda capacidad de observación, Nell empezó a recopilar información vital de forma discreta. Escuchaba a los cocheros y a los sirvientes de la casa principal, que a menudo comentaban descuidadamente sobre los asuntos de los Beaumont. Descubría rutas de comercio, deudas, problemas de salud del coronel, e incluso rumores sobre los orígenes de Elias. Aprendió a identificar los documentos importantes por su aspecto, aunque no pudiera leerlos completamente. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, construía una red informal de informantes entre los esclavos que confiaban en ella, intercambiando susurros y fragmentos de noticias. Su mente se convirtió en un archivo viviente de los secretos de la plantación, una base de datos silenciosa que un día sería crucial para su plan, revelando las grietas en el muro de poder de los Beaumont,
una estrategia de resistencia que se tejía en la oscuridad, preparando el terreno para una confrontación inevitable. Si la historia de Nell y su lucha silenciosa te está conmoviendo profundamente, no dudes en mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte los emocionantes próximos actos de esta dramática historia, dale me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas, y puedan conocer esta impactante narrativa, y deja un comentario aquí abajo compartiendo tus pensamientos sobre la inquebrantable valentía de Nell y el ineludible destino que aguarda a los Beaumont. Tu valiosa participación nos ayuda inmensamente a seguir contando estas poderosas historias que merecen ser recordadas y reflexionadas. Cada me gusta, suscripción y comentario es un pequeño pero significativo acto de resistencia contra el olvido, asegurando que estas voces del pasado resuenen con fuerza en el presente, inspirando reflexión profunda y un sentido de justicia merecida. Únete a nuestra comunidad y sé parte activa de este importante viaje narrativo. A medida que los años pasaban, la señora Genevieve, ocupada con la educación de Elías y la gestión de la plantación, permanecía completamente ajena a la transformación que ocurría bajo su propio techo, en la figura de la humilde Nell. Veía a la esclava como una pieza más del engranaje, una trabajadora dócil, y su vigilancia sobre ella se relajó, convencida de haber aplastado su espíritu. No podía concebir que la niña a la que había condenado a la servidumbre estuviera, en secreto, cultivando una inteligencia y una red de conocimiento que algún día desmantelarían su mundo. La tensión en la plantación crecía, pero era una tensión silenciosa, invisible, alimentada por la paciencia y la astucia de Nell. El público sentía que la marea estaba cambiando, que la justicia, aunque lenta, se estaba gestando, y que el momento de la revelación se acercaba, prometiendo una confrontación explosiva que nadie en la plantación Beaumont esperaba, una venganza fría y calculada que se gestaba en la penumbra. La inteligencia de Nell, una semilla sembrada en la adversidad, florecía ahora en un plan meticuloso. Ya no era solo una observadora. Se había convertido en una estratega silenciosa. Sus días en los campos, bajo el sol abrasador, eran ahora oportunidades para un estudio más profundo. Observaba los libros de cuentas que el capataz dejaba descuidados, las cartas que llegaban para la señora Genevieve, e incluso los mapas rudimentarios de la plantación que a veces se usaban. Cada trozo de papel, cada conversación escuchada, era un fragmento de un rompecabezas que ella ensamblaba en su mente, buscando patrones, debilidades y, sobre todo, la verdad enterrada bajo años de mentiras. Su objetivo no era solo sobrevivir sino desenterrar la injusticia que la había condenado. Con el tiempo, Nell comenzó a emplear su astucia de formas sutiles pero efectivas. Sabía cuando un capataz estaba distraído o cuando la señora Genevieve se ausentaba para visitar a sus vecinos. En esos momentos se aventuraba cerca de la casa principal, no para ser vista, sino para observar, escuchar y, si la oportunidad se presentaba, para manipular. Un documento extraviado en el camino, una conversación malinterpretada entre sirvientes que generaba una confusión menor, o un mensaje ligeramente alterado que causaba un pequeño retraso en las operaciones de la plantación. Eran actos pequeños, casi imperceptibles, pero cada uno era una púa en el costado de la maquinaria Beaumont, una forma de sembrar el caos sin levantar sospechas directas, demostrando que su mente era un arma poderosa y sigilosa. Mientras tanto Elisa, consumida por la culpa, continuaba su ritual secreto, documentando la verdad en el diario escondido. Nell, que la observaba con una atención aguda, notó los momentos en que Elisa se escabullía para escribir, la angustia en su rostro y el cuidado con el que ocultaba el pequeño libro. Aunque Nell no comprendía el contenido exacto, sí entendía el significado emocional de esos actos. Sabía que Elisa guardaba un secreto vital, algo tan pesado que la consumía. Esta observación silenciosa no solo confirmó sus propias sospechas de que había algo fundamentalmente equivocado en su vida, sino que también le dio una pista crucial sobre dónde podría residir la prueba definitiva. La creciente habilidad de Nell para leer, aunque aún rudimentaria, le permitió empezar a descifrar algunos de los documentos que encontraba. No podía entender todo, pero reconocía nombres, fechas y ciertas palabras clave que se repetían. Esto le dio una ventaja inestimable. Un viejo registro de nacimiento,
una carta sobre la salud de un recién nacido, o incluso una nota sobre la compra de una esclava de confianza. Todos estos fragmentos comenzaron a encajar en una narrativa que se sentía ominosamente familiar. Cada nueva palabra que aprendía y cada nuevo documento descifrado alimentaban su determinación, transformando su búsqueda de conocimiento en una implacable cacería de la verdad, una verdad que la liberaría y, al mismo tiempo, destruiría a sus opresores. La señora Genevieve, ajena por completo a la red de intrigas que Nell tejía bajo su nariz, seguía creyéndose la vencedora. Estaba inmersa en los preparativos para el futuro de Elías, su hijo, que ahora era un joven apuesto y educado, aunque con una inquietante melancolía. Genevieve observaba a Nell con una indiferencia que rayaba en el desprecio, convencida de que su espíritu había sido quebrantado por completo. Para ella, la esclava era solo un peón insignificante en su gran juego de poder y linaje, un fantasma del pasado que había sido convenientemente borrado. Su arrogancia era su mayor ceguera, impidiéndole ver que el arma más peligrosa no era la fuerza bruta, sino la inteligencia silenciosa que se gestaba en la sombra, preparándose para el golpe final. Con el tiempo, la red de confianza que Nell había forjado entre los esclavos se volvió más sólida. Compartían susurros y fragmentos de información, no solo por miedo a los capataces, sino por una creciente fe en la astucia de Nell. Ella les enseñaba a leer en secreto, compartía sus conocimientos sobre las hierbas medicinales de miel, y les ofrecía palabras de aliento y esperanza. Se convirtió en una líder silenciosa, una figura de resistencia que, sin levantar la voz, inspiraba a otros a buscar la verdad. Esta comunidad clandestina era el verdadero motor de su contraataque, un ejército de sombras que, con pequeñas acciones, debilitaba la estructura de Beaumont desde adentro, preparando el terreno para una revelación que nadie esperaba. Nell sabía que no podía actuar sola, ni de forma precipitada. El momento adecuado era crucial. Continuó trabajando en los campos, con su rostro impasible, mientras su mente seguía tejiendo los hilos de su plan. La venganza no sería un acto de violencia, sino una verdad dolorosa, expuesta en el momento más inoportuno y devastador para la señora Genevieve. La justicia se serviría fría, calculada, y de una manera que dejaría una cicatriz permanente en el corazón de la dinastía Beaumont. El público, a estas alturas, sentía la tensión en el aire, sabiendo que el contraataque estratégico de Nell estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición, prometiendo una catarsis que cambiaría para siempre el destino de todos. Si la inquebrantable determinación de Nell te está inspirando, y no puedes esperar a ver cómo se desenvuelve su audaz plan, no olvides mostrar tu apoyo a esta historia. Suscríbete al canal para ser el primero en conocer los próximos giros de esta dramática saga. Dale me gusta a este video para que más personas descubran la profunda valentía de Nell, y deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos sobre su ingeniosa estrategia. Tu participación es vital para que estas historias de resistencia y justicia sigan resonando. Era el año 1858. La plantación Beaumont se vestía de luto, pero bajo el velo negro, la tensión era palpable. El coronel Thaddeus Beaumont había muerto, y su funeral, un evento grandioso que congregaba a la élite del profundo sur, era tanto una despedida como una exhibición de poder. En la mansión principal, los invitados se reunían para la solemne lectura del testamento, un ritual que definiría el futuro de la ya poderosa dinastía. La señora Genevieve, impecable en su duelo, irradiaba una fría confianza, convencida de que su plan había triunfado, y que Elías, su hijo, ascendería sin obstáculos. Pero entre los sirvientes que se movían en silencio, una figura observaba cada detalle con una quietud inquebrantable. Nell, esperando su momento, con la verdad ardiendo en su interior, lista para desatar la tormenta. El reverendo Silas Croft, el abogado de confianza de la familia Beaumont, comenzó la lectura del voluminoso testamento del coronel. Las cláusulas iniciales confirmaban las expectativas, extensas propiedades, tierras y, por supuesto, la designación de Elías como el único y legítimo heredero de toda la fortuna. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Genevieve, un gesto de triunfo oculto. Pero justo cuando la ceremonia parecía llegar a su fin, el reverendo hizo una pausa dramática. Con una seriedad inusual,
anunció la existencia de un codicilo, un apéndice final, que había sido entregado con estrictas instrucciones de ser revelado solo en este momento solemne. El murmullo de los asistentes se elevó y la expresión de Genevieve se tensó ligeramente. Con manos temblorosas, el reverendo Croft extrajo un pequeño diario de cuero gastado y lo sostuvo en alto. Este documento, declaró con voz grave, pertenece a Eliza, una esclava de confianza de esta casa, y contiene verdades que el coronel Thaddeus Beaumont no llegó a conocer. Los ojos de Genevieve se abrieron con horror, su rostro palideciendo al reconocer el objeto. El reverendo comenzó a leer, las palabras de Eliza resonando en el silencioso salón. El pacto mortal, el intercambio de bebés, la desesperación de una madre forzada a entregar a su hija a la servidumbre. Cada frase era un golpe, un martillo que destrozaba la fachada de Genevieve, quien intentaba balbucear negaciones, pero su voz se quebraba, revelando su pánico. Pero el diario de Eliza no era la única prueba. El reverendo Croft continuó, sacando de una carpeta sellada varios documentos adicionales. Un registro de nacimiento alterado, cartas que aludían a la frágil salud de la pequeña Eleanor, y un detalle físico que conectaba inequívocamente a las madres con sus verdaderos hijos, un secreto grabado en la piel que solo ellas podían reconocer. La sala, antes llena de murmullos, ahora estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el suspiro colectivo de asombro. Elias, que hasta entonces había escuchado con una mezcla de perplejidad y creciente inquietud, miró a Nell, que estaba de pie entre los sirvientes. Una conexión incomprensible, un eco de sus propias pesadillas, comenzaba a resonar en su mente, desvelando una verdad que lo dejaría desolado. Finalmente, el reverendo Croft pronunció las palabras que destrozarían el mundo de los Beaumont para siempre. Según estas pruebas irrefutables, Elias Beaumont no es el hijo legítimo del coronel Thaddeus Beaumont, sino el hijo biológico de Eliza, nacido en la servidumbre. Y Eleanor, conocida por todos como Nell, la humilde esclava, es en verdad la hija de la señora Genevieve Beaumont, y la legítima heredera de esta dinastía. El impacto fue demoledor. La señora Genevieve lanzó un grito ahogado, su rostro contorsionado por la humillación y la rabia. Su fachada de años se desmoronó, revelando la crueldad y el engaño sobre los que había construido su vida. Cayó de rodillas, su imperio de mentiras hecho añicos ante los ojos de toda la sociedad sureña. La sala estalló en un clamor de sorpresa y condena. Los pilares de la sociedad sureña, que valoraban el linaje y el honor por encima de todo, presenciaban la caída más vergonzosa. La reputación de los Beaumont, antes intachable, se manchaba para siempre con la tinta de la mentira y la inhumanidad. La fortuna, amasada con la brutalidad de la esclavitud, ahora parecía un monumento a la hipocresía. Genevieve, despojada de su poder y su estatus, era solo una mujer rota, su imagen de control absoluto hecha añicos. Los murmullos de los invitados se convirtieron en susurros de desprecio, y algunos se apresuraban a salir, incapaces de soportar la vergüenza. En medio del caos, Nell mantuvo la mirada fija en su madre biológica, la mujer que la había condenado, y ahora recibía su merecido. Una silenciosa sensación de justicia recorrió su ser. La verdad, enterrada por décadas, había emergido para romper las cadenas del engaño. La estructura de poder de la plantación Beaumont, construida sobre secretos y crueldad, se desmoronaba ante los ojos de todos. Elías, con el alma desgarrada, se tambaleaba, su identidad deshecha, su vida una mentira. Miró a Nell, ahora su hermana de sangre, y en sus ojos encontró no reproche, sino una fuerza tranquila. Para el público, la catarsis era profunda. La injusticia había sido expuesta. El opresor humillado. Lo que la señora Genevieve había creído su triunfo más grande, la perpetuación de su linaje a cualquier costo, se había convertido en su ruina más absoluta, un castigo merecido que resonaba con el peso de la historia y el clamor de la verdad finalmente revelada. La caída de la plantación Beaumont fue un terremoto que sacudió los cimientos de la sociedad sureña. Lo que antes era un símbolo de opulencia inquebrantable, ahora se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza y el escándalo. Los bienes, las tierras y las propiedades de los Beaumont, antes vastas e intocables, fueron dispersados, vendidos o reclamados, despojando a la familia de su poder económico y social. Su nombre,
antes sinónimo de linaje y prestigio, quedó irrevocablemente manchado, susurrado con desprecio en los salones y mercados. La señora Genevieve, despojada de su estatus y su orgullo, se desvaneció en el ostracismo, una figura trágica y solitaria, condenada a vivir con la verdad de su crueldad expuesta. Su vida, construida sobre una mentira, se derrumbó, dejando una estela de ruina y un claro mensaje sobre las consecuencias de la ambición desmedida. El público sentía que la balanza se había equilibrado, que el precio de la injusticia era la destrucción. Elías, ahora consciente de su verdadera herencia y liberado de la mentira que lo había atado a los Beaumont, rechazó por completo la fortuna manchada. Su corazón, antes melancólico y lleno de preguntas sin respuesta, encontró un nuevo propósito en la verdad. Abandonó la vida de lujos y privilegios que nunca le perteneció, y dedicó su existencia a una causa mucho mayor. Se unió a los movimientos abolicionistas, prestando su voz y su intelecto a la lucha por la libertad y la dignidad de los esclavos. Más allá de la política, Elías fundó escuelas y centros de ayuda para los libertos, enseñándoles a leer, a escribir y a encontrar su propio camino en un mundo que aún les negaba la igualdad. Se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo viviente de que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en el oro, sino en la integridad y el servicio a los demás. Su historia era un testimonio conmovedor de redención y de cómo la verdad podía liberar no solo a los oprimidos, sino también a aquellos que, sin saberlo, vivían bajo el yugo de una mentira. Eleanor, la antes humilde Nell, abrazó su verdadera identidad y la responsabilidad que conllevaba. Con una sabiduría forjada en la adversidad, no buscó la riqueza personal, sino la justicia transformadora. Usó su recién descubierta posición como legítima heredera para desmantelar sistemáticamente el sistema de explotación en la plantación Beaumont. Las barracas de campo, antes símbolos de sufrimiento, se convirtieron en aulas y hogares para los esclavos liberados. Las vastas tierras de algodón fueron redistribuidas entre los libertos, ofreciéndoles la oportunidad de cultivar sus propias parcelas y construir una vida digna. Eleanor se convirtió en una defensora incansable de reformas sociales radicales, abogando por la educación universal y los derechos de todos, sin importar su origen. La plantación, rebautizada como Refugio de la Verdad, se transformó en un modelo de una nueva sociedad posible, un testamento viviente de que la compasión y la equidad podían reemplazar a la crueldad. Así, la historia del Pacto Mortal de 1831 se convirtió en un legado amargo y una lección imborrable para las generaciones futuras. Demostró que la verdad, por más profundamente que se entierre, o por más poderosas que sean las manos que intentan sofocarla, siempre encuentra el camino para emerger y exigir su justicia. Los pecados ocultos de la sociedad, la hipocresía y la crueldad sobre las que se construyeron imperios de riqueza, terminaron por destruir incluso las más poderosas dinastías. La vida de Nell y Elías, entrelazada por un destino cruel, se alzó como un faro de esperanza, recordándonos que la verdadera nobleza no se define por el linaje ni por el estatus social, sino por la integridad del carácter, la valentía de enfrentar la injusticia y la capacidad de transformar el sufrimiento en un motor de cambio. Su relato resonó como un eco de la historia, una poderosa reflexión sobre la resiliencia del espíritu humano y la ineludible victoria de la verdad.